buenos días. Hoy lunes empezando ya una nueva semana para todos ustedes. Aquí en Desafío, saludando como siempre al maestro Rafael Loret de Mola. ¿Cómo está, maestro? Buenos días. Bueno, menos mal que no fuimos a la voz suiza, porque además de mucho frío hubo muchas tonterías. Se empezó a hablar, pero primero, antes que nada, damos la bienvenida a los amables amigos de Radio Morelos, a los que nos siguen por las redes sociales, de todos aquellos que se molestan un poco en averiguar qué es la opinión de un periodista independiente, sobre todo cuando los periodistas también parecen que se van acomodando al carro de las circunstancias. No es mi caso, y por eso es quizá la razón por la cual esta vía me es tan importante e indispensable, hablando del acontecer nacional día a día, Ana Jorge. Así es, maestro, y bueno, pues esto es algo que favorece mucho, sobre todo a instruir claramente y objetivamente a la sociedad de una manera pues puntual y muy profesional de su parte, lo cual en nombre de Morelos agradecemos muchísimo a toda la gente que nos sigue, porque esto pues obviamente nos abre muchísimo este panorama, sobre todo de la política, de las políticas públicas, de la economía de nuestro país y bueno, sobre todo de las realidades, ¿no? Así es, amor. Es muy lamentable, pero no hay que regla de este país sirve cuando menos para abrir conciencia, para saber dónde estamos parados, para tener la información precisa y poderla sopesar con la manipulación que viene de las altas esferas del gobierno con el objeto de llegar a un punto medio, llegar a una realidad, buscar la manera de ser útiles en esta sociedad nuestra. Así es, pues bueno, en eso estamos trabajando, le agradezco muchísimo, como siempre, que esté siempre con esa tan grata disposición de apoyar a la sociedad en ese sentido, como lo es y lo hace cada día en estas mañanas en su desafío hacia desmenuzar la realidad dentro de nuestra política nacional. Y bueno, tenemos algunos temas y preguntas para tratarle a nuestro público hoy, empezando por los verdaderos autodefensas o los legítimos. Ya no sabemos en esta apertura de puertas que hay por todo el país cuáles son los verdaderos y cuáles son los que están tomando pues banderas ajenas, ¿no? Bueno, esta es una de las incongruencias de los discursos que pronunció y de las declaraciones que hizo el señor Peña Nieto en Suiza. Él dijo que ahora era necesario ver la manera de legalizar a los autodefensas, que no descartaba esta posibilidad. Y esta ya viene siendo la cuarta etapa del tema. Primero, dijo que de ninguna manera, que había que lograr desligarme de estos elementos, porque no en un personaje peligroso que tiene riesgo la estabilidad del estado de Michoacán y de Guerrero y de todos aquellos que se sumaran a esta circunstancia. En segundo lugar, después empezó a abrir un poco el tema a favor de una negociación. Luego, en una tercera etapa, volvimos a caer, como lo vimos hace unos días, en la idea de que había que acabar con los autodefensas para entonces tranquilizar toda la zona de Tierra Caliente en Michoacán. Y finalmente, de manera casi automática, el Ejército, la Marina, las fuerzas de seguridad pública del Estado empezaron a tolerar a los autodefensas después de haberlos perseguido, y ahora como que quieren que participen y que se integren. Pero yo me pregunto, ¿qué es lo que quieren hacer para legalizar, entre comillas, a los autodefensas? Una sería pues retirándoles las armas, y esto entonces anularía la capacidad de convocatoria y la utilidad de tener a elementos como si fueran parapetos en donde se estrellaran los templarios, detrás de los cuales estarían los miembros del ejército viendo a quién disparan. Me parece que sería monstruoso tener escudos humanos a la manera de lo que hizo Saddam Hussein en Bagdad, cuando para evitar los ataques aéreos de los Estados Unidos ponía a una serie de prisioneros rodeando los arsenales. No sé si esto sea lo que se refiere el presidente Peña como legalizar a los autodefensas. Otra manera de legalizarlo sería algo más triste para los autodefensas, integrándolos al ejército o a las fuerzas públicas, ya sea la Marina, la Secretaría
pero la que fue Secretaría de Seguridad Pública y que ahora es Comisión Nacional de Seguridad Pública, cuyo mando está el doctor Manuel Mondragón y Cal. Yo no sé si eso sería el objetivo, es decir, bueno, pues vamos a aumentar el número de efectivos militares con estos autodefensas que aunque no tienen preparación alguna, cuando menos tienen armas. Y esto sería también revelar algo que no se dice, que el ejército y las fuerzas públicas, todas ellas, están en desventaja frente a las fuerzas del narcotráfico. Ya lo habíamos comentado el día pasado. Así es. Hay más sicarios a favor de las mafias dominantes que elementos que estén al servicio del gobierno con armas de fuego. La proporción es 400.000 sicarios contra 300.000 miembros del ejército y demás. Esto en sí nos revela la dimensión del conflicto que está enfrentando el gobierno de Peña Nieto y que aunque no minimiza el problema, lo cierto es que no lo ataca eficazmente. He estado leyendo últimamente, por ejemplo, todo lo que se refiere a las transacciones que hubo durante el gobierno radical de derecha de Felipe Calderón sobre la manera de interpretar la injerencia de los Estados Unidos, asumiendo un papel cada vez más de súbdito de la gran potencia de América del Norte. Lamentablemente Calderón no es que diera concesiones, es que era tal su vulnerabilidad que no tuvo más remedio que aceptar los señalamientos que le hacían los embajadores que le tocaron a él como elementos perniciosos, porque fueron perniciosos. Tony Garza primero, después de Carlos Pascual, los dos en su momento se pasearon por todo el país, hicieron lo que quisieron, llevaban helicópteros cargados de agentes federales de los Estados Unidos, tratando de detectar hasta qué punto el gobierno de Calderón estaba o no funcionando en sus estrategias militares. Ellos fueron los que abrieron fuego, ellos fueron los que iniciaron la guerra de Calderón, como la llamamos, obligando al presidente de la República de turno, en ese entonces, a que siguiera los lineamientos del gobierno de Washington. Y después nos preguntamos, bueno, este es un doble juego. Por un lado necesitan las drogas, por otro lado hacen una guerra en México en la que los mexicanos aportamos la sangre y ellos aportan las entradas fugaces por las aduanas de los Estados Unidos y después protegen los cargamentos de drogas hasta que llegan a sus respectivos destinos en la Unión Americana. Es un doble juego perverso, es un doble juego en el que hemos caído lamentablemente por falta de autoridad moral de parte de nuestro gobierno que diga un hasta aquí para definir de manera clara y contundente quiénes son los que están manejando este horror del narcotráfico que se ha vuelto una violencia incontrolable. Por ahí hay varios libros de Narcolix, que escribió Wilmer Torres, donde viene precisamente reflejados todos los mensajes, cifrados o no, que se enviaron desde la Embajada de los Estados Unidos precisamente para analizar la conducta un tanto cuanto irascible de Felipe Calderón gracias a su alcoholismo, un tema que fue tabú durante su gobierno y por el cual fuimos estigmatizados algunos periodistas que nos atrevimos a adelantar que estábamos bajo la influencia todos del alcoholismo de Calderón, porque era terrible que cada viernes o cada sábado o cada domingo, cada lunes o cada martes, todos los días de hecho, primero pasaron los jueves con sus tardeadas, pero después fueron todos los días cuando se hacían festines en Los Pinos, precisamente reuniéndose al gabinete de seguridad mientras se sostenían las guerras contra los narcotraficantes. Y ahora el señor Felipe Calderón muy hondo llega aquí para festejar que va a crear una fundación para el desarrollo sustentable del hombre. Se vuelven. Hasta el término es ridículo y demagogo.
hasta su actitud es absolutamente repulsiva. Repulsiva sí, porque esta demostración fehaciente de que se ha rodeado de impunidad a este sujeto y de que la impunidad está ahora calificada como corrupción hacia la administración panista que él presidió. La sola presencia de Calderón en México es una bofetada a la inteligencia de los mexicanos. La sola presencia de Calderón en este país es demostración de que el señor Peña Nieto tiene muchas facturas que pagarle a Calderón y no puede tocarlo. Entre otras cosas, porque en los Estados Unidos lo brindan gracias a los servicios que les prestó durante su deplorable sexenio. Hay pruebas contundentes, fehacientes de la actividad de Calderón, de la actividad de Eduardo Medina Mora, de la actividad de Genaro García Luna, todos ellos involucrados en una serie de comunicaciones directas que afectaron la vida y la estabilidad de este país hasta la fecha y que ha propiciado este mantenimiento de la guerra del narcotráfico en nuestro país, con muchísimos muertos, con muchísimas víctimas inocentes además. Esto hay que decirlo ya, y yo creo que el gobierno de Peña Nieto nos merece algo más que una explicación. Pero además, las incongruencias no pasaron allá, porque el señor Peña Nieto llegó a decir también que la ejecución reciente del mexicano Edgar Tamayo en una cárcel de Texas, en Huntsville, Texas, es pues nada más que un mal precedente, que sienta un mal precedente. Siento un mal precedente que se haya matado a otro mexicano en Texas. Pues a lo mejor se lo olvida, creo que al señor Peña Nieto, presidente de este país, que esos malos precedentes iniciaron nada menos que el 1 de noviembre de 1926, hace 88 años casi, cuando fue ejecutado en la silla eléctrica el mexicano Agapito Rueda, que en aquel entonces tenía 29 años de edad, después de haber sido encontrado culpable de robo y asesinato. No puede hablarse de que entonces que la ejecución del señor Tamayo sienta un precedente. Los precedentes los tenemos desde 1926. Y esto habla de la debilidad diplomática de nuestro país, que no ha sido capaz de hacer respetar las convenciones internacionales, la Convención de Viena, todo lo que deviene de la Corte Jurídica Internacional asentada en La Haya, y que ha determinado que no puede procederse de esta manera matando a los ciudadanos de un país externo sin un juicio justo, sin hablárseles en su idioma, sin la representación consular necesaria, sin que tengan algún tipo de garantía. No se está hablando aquí de si son inocentes o culpables. Ese sería otro tema, porque generalmente en estas muertes hay muchas sospechas de que no son del todo culpables quienes han sido sometidos a esta crueldad. Pero aún suponiendo que fueran culpables, tendrían derechos todos a un juicio justo que no se les ha brindado. Y es esto precisamente lo que violenta el Estado de Derecho y lo que nos hace súbditos, que no socios, que no amigos, como dicen en el Tratado de Libre Comercio, de las potencias del norte, mi querida Labor. Es exactamente lo que se está viendo tan claro, y qué pena, ¿no? Cuando también se hacen representar una vez que terminan sus mandatos, ahora como rescatistas de nuestro país, en el caso de Calderón con su fundación, como lo comentó usted hace algunos días, donde sabemos claramente que últimamente las fundaciones y asociaciones civiles, como se están promoviendo por parte del gobierno federal para bajar recursos y aparentemente ayudando a otras personas y utilizando la vulnerabilidad y la necesidad de los mexicanos, utilizan más bien los recursos federales para seguirse enriqueciendo los bolsillos. Bueno, cuando hay vacíos de poder, ¿qué ocurre? Nosotros, desgraciadamente, como nación, hemos sido formados dentro de un sistema presidencialista casi asfixiante. Pareciera que no somos capaces de retirar
de hacer a un lado a este modelo. Este modelo que surge precisamente en una época, pues digamos, democráticamente importante, que fue la del general Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940. El general Lázaro Cárdenas decide extraditar a Plutarco Elías Calles, quien se había constituido en el jefe máximo de la revolución, para que este ya no interviniera en las decisiones nacionales. Como no entendió el mensaje, el presidente Cárdenas lo extradita, poniendo así fin a los caudillajes post-revolucionarios, pero inaugurando la era del presidencialismo. Es decir, cambiamos a los caudillos por un solo cacique, el que está en Los Pinos. Y desde entonces no ha habido variación. Ha habido alternancias que no han modificado la estructura ni las formas. El señor Fox, cuando asumió el poder en el 2000, unos meses después, a los 6 meses exactos, decidió rendir una especie de primer informe trimestral. No le salían las cuentas porque ya llevábamos 5 meses y medio y era el primer informe trimestral de su gobierno. Y en este informe trimestral eufórico anunció el fin del autoritarismo presidencial. Y realmente lo fue. Lo único que hizo fue hacerse a un lado cuando ya el Congreso no dejaba pasar sus iniciativas. Lo único que hizo fue tratar en las elecciones intermedias en el 2003 de que volviera a existir la mayoría parlamentaria a favor del grupo en el poder, es decir, una coordinación de diputados y senadores del PAN en este caso, que siguiera las iniciativas y los designios presidenciales. Es decir, volver hacia atrás en una etapa de camuflaje democrático. Y finalmente acabó traicionando a la democracia cuando da cauce absolutamente inventándose campañas negras para que le suceda Felipe Calderón tras unas elecciones absolutamente fraudulentas o cuando menos desafiadas a decir de quienes defienden la causa calderonista en aquel momento. Fueron 2 gobiernos en los que se redujo el poder adquisitivo de los mexicanos, en los que se redujo el ingreso real de las familias mexicanas, en donde la parálisis fue obviamente el estigma más grande que se dio durante estos 12 años. Sí, ahora los exmandatarios son rescatistas. Empezamos a ver con más frecuencia a Ernesto Zedillo con su cabello encanecido, sus manos ya con muestras claras de la edad que tienen. Y todo esto, ¿para qué? Para que sigan los consejos de este personaje que está ponderado en la historia, para que se haga ver a los mexicanos que el texto de la famosa reforma energética recién aprobada estaba listo desde 1998 cuando encabezaba el Poder Ejecutivo Ernesto Zedillo y su secretario de Energía Luis Tegues Fuller estaba hablando de que había que vencer a los monopolios estatales porque el mundo requería que México no se retrasase en este aspecto y pusiera a la venta todo aquello que estuviera bajo dominio del Estado, no solamente el petróleo. Y ahora resulta que estamos viendo que los efectos de tal reforma pues todavía empiezan a sentirse, pero para mal. Ya empiezan a hincarle el diente los tejanos, ya quieren hincarle el diente también los españoles y todos aquellos que de alguna manera ven en la posibilidad de la reforma un elemento más para comprar barato lo que tendrán caro después o lo que vendrán caro después. Tenemos a Calderón, tenemos a Fox, tenemos a Zedillo, tenemos a Salinas, un poquitito más discreto, pero también con una gran influencia en el grupo político en el poder. Me han preguntado reiteradamente, ¿quién crees que tenga más influencia ahora? Si Zedillo o si Salinas. Cuando hablé con Peña Nieto en su calidad de gobernador, decía que él había tratado con todos los expresidentes de México, pero que con quien menos trato había sostenido era con Ernesto Zedillo, en razón a que éste vivía fuera de México, en razón a su lejanía. Sin embargo,
esto parece que ya se está solventando gracias a que Cedillo es un personaje que no falla a las reuniones del Foro Económico Mundial en Davos. Y esto hace que pues busque la manera de encontrarse con los presidentes de México y de brindarles las recetas que quieren los socios suyos de Washington que se apliquen en México. Siempre los consejos de Cedillo están encaminados no a defender los intereses del colectivo mexicano, sino los intereses de aquellos que los patrocinan en lo personal y sobre todo de los organismos internacionales, incluyendo la ONU, que por supuesto tiene... Continuamos. Bueno, pues resulta que pues este presidente Cedillo, que es con quien menos trato había tenido Peña Nieto, ahora demuestra que tiene muchísima más influencia en el gobierno de Washington que el propio Carlos Salinas, que está muy por encima en cuanto a relaciones políticas con el gobierno de los Estados Unidos que el propio Carlos Salinas. Quizás Salinas tenga más influencia hacia adentro del sistema, hacia adentro del PRI, pero no hacia afuera, a pesar de sus enormes fortunas. Es curioso comentar que ninguno de estos expresidentes predadores, todos ellos, que seguramente hicieron fortunas inmensas, no figura ninguno en la famosa lista de Forbes de la revista, que es especializada en seguir a las grandes fortunas del planeta, porque gracias a que todos tienen prestanombres, no se les ubica, como tampoco se ubica a los narcotraficantes, a excepción del Chapo Guzmán, quien sí aparece en la lista o desaparece de acuerdo a las conveniencias del propio semanario. Lo interesante, mi querida Amor, es constatar que cuando los expresidentes vienen a México, comienzan a hablar, comienzan a tener escenarios, comienzan a meterse en camisa de 11 varas, a crear fundaciones, a hablar desde sus templos faraónicos, como en el caso de los Fox, a donde aterrizan algunos especialistas en materia internacional para hacerle gordo del caldo a los señores Fox. Cuando de repente se aparecen en los foros internacionales y agarran al presidente de México como rehén, cuando soterradamente influyen en la política interna del país, como en el caso de Salinas. Cuando todo esto pasa es por una razón, por una sencilla razón. Los espacios están vacíos y cuando hay vacíos de poder, cualquiera los llena. Y los primeros interesados en llenarlos son los que han tenido la capacidad de ejercer las autoridades del Poder Ejecutivo, como es el caso de los expresidentes. Así es como se ve claramente la impunidad que sigue reinando sobre ellos, sobre los expresidentes de México. Y bueno, también esto le pega directamente a la economía, ¿no? Bueno, por supuesto que sí, la impunidad que hay sobre los expresidentes es algo como una especie de tabú. Fíjate que yo no entiendo muy bien esta circunstancia, esta situación, este tabú, respecto de que a los expresidentes hay que mantenerlos seguros, hay que mantenerlos blindados, en tanto que así se asegura la fuerza, la consolidación, la seguridad del establishment. Yo creo más bien que no pasa nada si se hace justicia y se eleva precisamente a los tribunales todos los desaguisados de estos personajes que nos han dañado terriblemente. Yo creo que hasta por cuestión de dignidad, los propios mandatarios que todavía viven, los exmandatarios que todavía viven, Echeverría, Salinas, Cedillo, Vicente Fox y por supuesto Calderón, todos ellos se sentirían bastante aliviados si se les sometiera a un juicio, porque en caso de ser inocentes se lavaría un poco su imagen tan deteriorada. Claro, el riesgo que corren es que sean culpables, y si son culpables tendrían que purgar las sentencias correspondientes, pero no hace daño al establishment, no hace daño al sistema. Cuando en otros países hemos atestiguado que ha habido presidentes que van a la cárcel, que ha habido presidentes en ejercicio que son juzgados y que son incluso retirados del poder y las cosas siguen, nos percatamos que en lugar de deteriorarse las instituciones, se fortifican. Es decir,
la comunidad nacional de los países en donde se establece este mecanismo de justicia suele ver con buenos ojos que a todos les llegue el momento de ser juzgados cuando han sido prevaricadores o cuando han desviado las cuestiones públicas para dedicarse a hacer negocios personales. Estamos viendo incluso en una nación que todavía está en el subdesarrollo político, aunque pertenezca al primer mundo con todo y sus deudas, en España. En España están a punto de llevar a la cárcel, por lo menos de imputar y de escuchar y de condenar a la infanta, que en España se le llama infanta a las princesas, a la infanta Cristina, hija del rey, esposa de un antiguo jugador de balón mano, el señor Iñaki Urdangarín, que se metió en un lío pavoroso con su empresa Novoce en Cataluña, porque lavó dinero, defraudó, se hizo de muchísimo dinero también, de muchos millones de euros, como consecuencia de estas inversiones de cara a la corona, es decir, bajo la representación de la corona. Si ya a una infanta de España se le puede imputar y se puede llevar a declarar, aunque todavía no se sepa si es culpable, esto demuestra que no debe haber barreras de ninguna naturaleza. Y que también podemos sentar en la silla de los acusados, desde el señor Salinas al señor Pelillo, al propio Echeverría, aunque ya tengan más de 90 años, pero que tenemos obligación de decirle al expresidente con todo y su cargamento de décadas que tiene que decir la verdad de lo que pasó, de lo que él sabe que pasó en 1968 y 1971 para comenzar. Así es. Pero realmente si ni siquiera somos capaces de resolver los genocidios y los magnicidios en este país, en los que evidentemente se encuadran los exmandatarios que tienen la información, ¿cómo vamos a pedir entonces tener un destino más claro y un futuro mejor para nuestros hijos, amor? Es terrible, de verdad, es triste, pero bueno, esa es una cruel y cruda realidad. También otra realidad, nuestra economía volátil todo el tiempo, y el peso, pues el peso cada vez pesa menos. Lo decíamos el viernes pasado, amor, en el sentido de que este es un elemento que también es preocupante, porque la única razón por la cual se mantuvo cierta estabilidad, digamos, estabilidad entre comillas, durante los 6 años de Calderón, fue por el hecho de que había una economía aparentemente en calma, a pesar de que en el 2008, cuando vino la crisis recesiva mundial, México fue el último en salir porque nos saquearon todos aquellos que tienen pues elementos financieros en México o inversiones financieras, tanto en los bancos como en otras instituciones de crédito, generalmente españolas. Por supuesto que cuando se llevaron estos dólares, pues nos quedamos en la inopia los mexicanos. Y ahora, como lo decíamos el viernes, nuestro peso empieza a fluctuar. Cada vez es más caro en dólares y en euros. Y esto, lamentablemente, el amor se puede traducir en una crisis adicional que confrontemos en el 2014, además de la descomposición política, además de la violencia y además de la inestabilidad general. Es correcto, y también por otro lado, hablando de Sudamérica, en los desastres que está presentando tanto en Venezuela como en Argentina. Bueno, es que esto es importante para el país, amor, porque suele ocurrir que viene después una especie de marea negra, que nos inunda todo el continente. Cuando los gobiernos sudamericanos comienzan a tener una estructura económica fallida, como es el caso de Venezuela con este señor Nicolás Maduro, que lo único que sabe es recitarle poesías cada vez más cursis a su antecesor, el difunto Hugo Chávez Frías, y cuando tenemos a otra señora que es viuda, que apenas acaba de quitar el luto después de pasar por cirugía, en Argentina, la señora Cristina Fernández de Kirchner, viuda de Kirchner, pues y vemos que no son capaces de dirigir los destinos de dos naciones con una gran potencialidad. Venezuela, la reina del petróleo en Sudamérica, Argentina, un país que
era antes uno de los paraísos más importantes de Sudamérica para invertir y para guardar capitales, y vemos que pues ahora tienen que estar haciendo cortes eléctricos porque ya no alcanza para darles un servicio permanente a los argentinos sobre este bien. Cuando vemos que en Venezuela la protesta comienza a llenar la calle porque no hay gobierno, sino un recuerdo a los difuntos, y no se puede vivir todo el año con el Día de Muertos. Así es. Esto está clarísimo. Y Nicolás Maduro no es más que una rémora de Hugo Chávez, un imitador malo, un clon pésimo de alguien que también fue muy cuestionable en su momento, aunque lo exaltara un sector de la prensa izquierdista. Lamentablemente, lo que pase en Venezuela y lo que pase en Argentina se va a reflejar pronto en Brasil, y se va a reflejar pronto en Colombia, y luego en México. De ahí nuestra preocupación. México debe ya asumir, tratar de reasumir, mejor dicho, el liderazgo latinoamericano perdido por la falta de diplomáticos que estén correctamente investidos en su papel de defender la no intervención de los pueblos, la autodeterminación de los mismos, la posibilidad de que cada quien tenga su propia escuela de acción sin contaminar a los vecinos, respetando la soberanía de cada uno de estos países, pero también buscando la manera de unir a quienes tienen ideas similares para contrarrestar a los acreedores que solo seguían por el interés del dinero. Si México hubiera mirado primero al sur y no al norte, no estaríamos en una situación de desigualdad y de asimetría tan grandes como las que tenemos a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, que fue concebida por George Bush padre, que fue firmada por el señor Carlos Salinas, teniendo atrás como canciller en aquel entonces, no se olviden de ello, a Manuel Camacho Solís, hoy uno de los representantes más dinámicos de una izquierda amorfa y absurda. Pues si no hubiéramos visto primero al norte y hubiéramos encontrado en el sur la solidaridad de los pueblos que piensan igual que nosotros y que son hermanos de raza y de sangre, pues estaríamos en este momento en una situación distinta. Por lo menos no estaríamos a expensas de la ambición de los acreedores internacionales. Así es. Y bueno, para terminar, maestro, pues algo muy preocupante, seguimos con capos escondidos en México y pues obviamente en el mundo. Bueno, lo que pasa es que se sabe dónde están. Se sabe que hay una región de Durango, de Chihuahua, de Coahuila, en donde pues van alternándose los refugios, pero no se atreven a intervenir. Se prefiere mantener, repito, esta guerra permanente contra el narcotráfico, con la doble lectura de la que ya hablamos. Por un lado, se persigue al narcotráfico, pero por otro lado se le permite el paso hacia los Estados Unidos y se le protege ya estando en territorio norteamericano. Por un lado, los estadounidenses quieren asociar, y esto es importante decirlo, porque se ha filtrado ya a través de los cables descubiertos por Wikileaks, que lo que buscaban los estadounidenses en la época de Calderón era precisamente asociar al narcotráfico, también ya lo hemos dicho en este espacio, con el terrorismo. Y esto nos pondría en la situación de un Estado fallido para posibilitar la injerencia directa, la rectoría directa de la Casa Blanca en nuestro país. Por eso es tan peligroso hablar de estas cosas sin tener realmente un objetivo claro de hacia dónde debe marchar México, fundamentalmente y más allá de los discursos oficiales. Yo creo que el asunto del narcotráfico tiene muchos vericuetos de los que iremos hablando en el transcurrir de los próximos días con mucho gusto, Ramón. Pues agradeciéndole como siempre, maestro, y quiero recordarle antes que nada, aprovechando antes de que se vaya, que este miércoles tenemos Feria de Equidad aquí en Cuernavaca, donde quisiera hacer extensivo a nuestro público que nos va a acompañar, pero antes que nada quisiera yo hacerle una pregunta con respecto al trabajo de la equidad entre la civilización mexicana, que tenemos por ahí una pobreza cultural tremenda sobre esta
cuestión que más bien se ha manejado como una lucha entre géneros y no una lucha de géneros así como unidad, ¿no? Bueno, ojalá que este ejemplo de Cuernavaca cunda por todo el país. Es importante que se tenga una plena igualdad del hombre y la mujer, que no signifique el amor, perdóname que yo lo comente, a lo mejor es un poco fuera del enfoque que le quieren dar a este grupo, pero que no signifique esta igualdad, desigualdad para el hombre. Así es. Que sea igualdad de veras, que sea una igualdad que se refleje en el derecho, con plena justicia para las mujeres que son afrentadas, a las que les pagan menos que al hombre por trabajos similares, por ejemplo, a las que de alguna manera son violentadas en sus hogares, pero no olvidemos que también hay hombres que son violentados en sus hogares. Es correcto. No olvidemos que también hay hombres que están en desventaja jurídica frente a las mujeres en determinados casos. Y todo esto es relevante porque se trata de la justicia. Así es. Dinamizar a la justicia, de hacerla más cercana a los intereses generales, de volverla un arma para ampararse frente a los excesos, no solamente del poder, sino de la propia sociedad que nos rodea. Cuando la justicia sea plena, como la igualdad debe serlo, en este momento comenzaremos a ser civilizados, amor. Es correcto, pues sí, más de esto se verá ahí y contaremos con su presencia, lo cual para nosotros es muy valiosa, hablando de equidad, sobre todo de un hombre que, bueno, pues en últimas fechas ha vivido la injusticia, sobre todo en la alienación parental. En México pues apenas está como apareciendo el término y el conocimiento por parte de pocas gentes y familias, el daño tan terrible que le causa esto a los niños y a las familias. Pero bueno, vamos a contar con su presencia aquí el próximo miércoles 29 en Plaza de Armas y mañana nos vemos aquí el martes 28 nuevamente aquí a las 10 de la mañana para que conteste preguntas de nuestro público. ¿Qué le parece, maestro? Muy bien, amor, y estoy muy contento de seguir con este ejercicio que además nos anima y nos obliga a ser muy precisos, sobre todo porque es un experimento directo de la sociedad que quiere hacerse escuchar más allá de los medios que están comprometidos o en maridaje ya con los gobiernos de los estados o con el gobierno de la República. Así es, somos pocos, pero hacemos mucho, eso es lo que vale, y bueno, así es como la inercia positiva va creciendo con mejor calidad. Muchas gracias, como siempre, maestro. Bonita semana y bonita semana para todos. Y ojalá que esta semana sea mejor que la anterior. Por supuesto, hasta luego. Bueno, amigos, nos despedimos. Esto fue para todos ustedes Desafío.